Hola y bienvenidos a nuestro sermón en español. ¿Cómo están? Mi nombre es Alex Martínez aquí con Blaze en español y como siempre es mi placer saludarlos. Gracias por sintonizar. Ahora, si usted quiere conectarse con nosotros nos gustaría conectarnos con ustedes. Así que ahí en la pantalla van a ver un número de teléfono y un correo electrónico si se quieren conectar con nosotros. Cualquier necesidad que usted tenga, nos gustaría poder ayudarlo. Si tiene alguna pregunta sobre un mensaje, si quiere descubrir más sobre este ministerio, me gustaría poder hablar con usted. Así que con eso, que disfruten del mensaje, que sea de bendición para usted y para su familia, y que Dios les bendiga grandemente. Bienvenidos hermanos y hermanas, ¿cómo están? Mi nombre es Alex Martínez aquí con Blaze en español y como siempre es mi placer saludarlos. Qué bueno que están con nosotros. Ahora, si tienen sus Biblias con ustedes, vamos a estudiar el día de hoy el libro de Apocalipsis capítulo 11. Ahora, si se acuerdan lo que estudiamos la última vez, estábamos en el capítulo 10 y el capítulo 10 empieza con esta pausa entre la sexta y séptima trompeta. Y lo que vimos es que Juan nos dice y describe, ahí empezando el versículo 1 del capítulo 10, que él ve descender del cielo a otro ángel fuerte. ¿Se acuerdan de eso? Y lo que hablamos es que, una vez más, lo que Juan está describiendo, él lo ha visto, no lo soñó. No fue su imaginación, fue literalmente una visión física que él tuvo, una experiencia física que él tuvo. Él vio físicamente descender del cielo este ángel fuerte. Ahora hablamos sobre las posibilidades diferentes de quién puede ser este ángel. ¿Quién es? ¿Quién sabe? Y lo que dijimos es que la Biblia no nos dice exactamente quién es, pero nos da las claves para poder deducir por lo menos lo que no es, el que no es este ángel fuerte. Ahora, discutimos algunas posibilidades. Posibilidad número 1, hablamos que muchos piensan que este es Jesús. Miren ahí, versículo 1, oigan la descripción. Dice, vi descender del cielo a otro ángel fuerte envuelto en una nube, ¿verdad? Hemos visto al Señor Jesucristo ascender al Padre en una nube y él y también los ángeles le dijeron a los discípulos que Él vendrá de la misma manera que Él ascendió, así que puede ser. Y dice, con el arco iris sobre su cabeza. Y lo que hablamos es que el arco iris es un símbolo del pacto que Dios hizo con Noé, que Él nunca jamás inundará el mundo con agua, con lluvias, ¿verdad? Vemos este símbolo de pacto de Dios con este personaje. Puede ser Jesús. Y dice, y su rostro era como el sol, brillante, y sus pies como columnas de fuego. Y vemos esta misma descripción hacia atrás en el libro de Apocalipsis capítulo 1. ¿Se acuerdan cuando Juan ve a Jesús en Patmos? Y dice aquí que, versículo 2, que tenía en su mano un librito abierto, pues ya sabemos que Jesús, el Cordero inmolado, es el que es encontrado digno para tomar el libro de la mano del Padre y desatar sus sellos. Ya vimos todo eso. Pero ¿qué es el problema con decir que ese es Jesús? Y ya hablamos de esto. Miren la manera que se forma esta oración. Versículo 1, vi descender del cielo a otro ángel fuerte. O sea que cuando Juan describe para nosotros lo que él ve, él dice, este es otro del mismo tipo que acabo de ver. Y lo que sabemos es que Juan ve a estos 4 ángeles salir del pozo del abismo. ¿Se acuerdan que Satanás recibe una llave de Dios, abre el pozo del abismo y de ese pozo salen esos 4 ángeles malvados?
ángeles caídos, demonios. Así que esos ángeles son malos, salen de la tierra. Pero vemos que este ángel es otro del mismo tipo, o sea, exactamente lo mismo en su ser y fuerza, pero él desciende del cielo a la tierra, así que ese es un ángel bueno. Muchos piensan que este es Miguel, el arcángel. Y para los que tal vez no pensemos de esa forma, simplemente diría que sería lo más justo decir que este ángel es un arcángel en general. No es Miguel, puede ser que hay otro arcángel, la Biblia no nos dice. Así que eso puede ser, pero lo que yo pienso es que uno no es Jesús, no es uno de los seres vivientes que vemos al principio del capítulo 4 de Apocalipsis, pero es un ángel del mismo tipo de lo que vio Juan antes y de lo que describe antes, excepto que este ángel, una vez más, es un ángel bueno, del cielo descendido a la tierra. Ahora, también hablamos que esta pausa Dios usa para demostrar su misericordia aún en medio de su juicio. Dios, siendo lleno de gracia, lleno de amor, lleno de misericordia, usa esta pausa, y cada vez que la vemos que Él usa esta pausa para traer gente al arrepentimiento, para darle a la humanidad una oportunidad para recibir el Evangelio y creer en Cristo. Así que es una demuestra de la misericordia de Dios. Y también lo que vimos antes fue que este ángel fuerte, ¿verdad?, desciende a la tierra, un pie en el mar, otro pie en la tierra, alza sus manos al cielo y jura por Dios. ¿Qué es lo que jura? Que el tiempo de misericordia se va a acabar. ¿Se acuerdan? Dice que ya no habrá más tiempo, versículo 6. Ya no habrá más tiempo deteniendo el juicio de Dios. Después de esta pausa, después de que esta pausa se acabe y toque la séptima trompeta, vamos a ver juicio después de juicio después de juicio, poniéndose más y más rápido, más y más frecuente. Y de esa forma la ira de Dios vendrá hacia la tierra en su completación. Y esto servirá, como la respuesta a la pregunta de los seres bajo el altar de Dios. ¿Se acuerdan cuando Juan describe los seres bajo el altar en el cielo? Durante el quinto sello, después de que Jesús desata el quinto sello, hay estos seres en el cielo de gente que fueron matados, martirizados por el nombre de Jesús, por su fe. Y le preguntan a Dios: ¿cuánto más tiempo, Dios? Antes de que nos vengas, antes de que juzgues a los que nos han matado. Esta es la respuesta. Ahora, después de que la séptima trompeta toque, se va a acabar el tiempo. No habrá más tiempo deteniendo el juicio de Dios, ¿verdad? Y lo que vemos también es que Juan entonces es ordenado ir al ángel que está jurando, que tiene este librito en la mano, y Dios le dice a Juan: ve y toma el libro de la mano del ángel, pídeselo. Y lo que vemos es que él va hacia este ángel, le pide el libro, el ángel se lo da y dice: cómetelo, toma y cómetelo. ¿Y qué le dice? Dice: y
te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. O sea, y ya hablamos de esto, ¿verdad? Tenemos una imagen de Juan internalizando la palabra de Dios. Y vemos que hay dos efectos, uno que es dulce, otro que es amargo. La miel representa la manera que refresca el alma la palabra de Dios. Y la amargura describe el efecto cuando la palabra viene en contra de la carne. ¿Saben cuando alguien lo corrige? Se siente un poquito feo, un poquito amargo, pero saben que la persona que lo está corrigiendo tiene toda la razón de hacerlo. Eso nos amarga un poco. Y cuando la palabra de Dios entra, cuando oímos la palabra de Dios, aunque es dulce en muchas maneras, cuando nos da esperanza, cuando nos recuerda del amor de Dios, cuando nos recuerda de todas las promesas de Dios, cuando nos recuerda de que vamos al cielo para estar con Jesús por siempre y siempre. Eso es dulce. Pero cuando pecamos y la palabra de Dios viene en contra de nosotros, no para hacernos mal, pero para corregirnos, amarga hasta el estómago. Así que eso es lo que hablamos. De eso hablamos. Y ahora llegamos finalmente al versículo 11, donde dice Juan, después de comer el librito, y él, el ángel, me dijo, debes profetizar otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Y esto nos trae a la lectura bíblica de hoy. Así que con eso, hermanos, por favor, si tienen sus Biblias con ustedes, pónganse de pie conmigo. Vamos a leer el versículo 1 del capítulo 11 y vamos a decir que por hoy vamos a llegar al versículo 6. Del 1 al 6 vamos a leer eso junto. Dice así la palabra de Dios a través del apóstol Juan. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate y mide el santuario de Dios y el altar, y a los que adoran en él. Y el patio que está fuera del santuario, déjalo aparte, y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa durante 42 meses. Y concederé a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de cilicio. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Y si alguno quiere hacerles daño, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen la potestad de cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen potestad sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda clase de plagas, cuantas veces quieran. Cuantas veces quieran. Esta es la palabra del Señor. Por favor, oremos juntos. Señor Padre Celestial, pido ahora, Señor, que tú abras nuestros oídos, nuestros ojos para verte, para escucharte. Tu palabra es buena, es dulce como la miel y nos amarga cuando nos corrige y cuando nos reprende. Pero Señor, pido que tu Espíritu Santo a través de cada uno de mis hermanos que están aquí, sintonizando, viendo este video, donde sea que estén, que tu palabra les dé esperanza, les dé la oportunidad para recibirte como Señor para los que no te conocen.
Abre sus ojos, abre su entendimiento para que te vean, para que te conozcan, Señor. Pido todo esto en el nombre sagrado de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén y amén. Ahora, como hablé antes y como vimos aquí, el capítulo 11 tiene todo que ver con esos dos testigos. Ahora, para los que tal vez han visto esa película que en inglés se llama Left Behind, ¿verdad? ¿Se acuerdan de esa escena donde hay esos dos hombres y de repente están tirando fuego de su boca? Ahora, esto tal vez les dé un poquito de miedo, un poquito de temor, casi como una película de horror. Pero lo que tenemos que acordarnos es que Juan nos va a describir lo que él ve. Juan nos va a describir lo que él ve, ¿verdad? Y con eso, el punto de todo eso es que cuando Juan nos demuestra lo que está pasando, tenemos que saber cómo leerlo, cómo aprenderlo. Y ahora, muchos estudiantes de la palabra, lo que ellos más del tiempo dicen es que lo que vemos aquí en el capítulo 11, que todo esto es alegórico o simbólico, que no es literal. Y muchos también, desafortunadamente, remueven el capítulo 11, enseñan del capítulo 11 sin su contexto, lo que viene antes y lo que viene después. Tenemos que acordarnos que cada vez que escudriñamos la palabra, que leemos la palabra, que estudiamos la palabra, tenemos que tomar en mente lo que vino antes de lo que aprendimos y lo que viene después, porque es una historia completa. No quieren parte de la historia, no quieren parte de la palabra, quieren la palabra entera. Así que todo eso para decir, el capítulo 11 es mal entendido en muchas partes, en muchas iglesias que tratan de enseñarla. Y lo que tratamos de hacer nosotros es mantener los pasajes que enseñamos en su contexto apropiado. Así que vamos a hacer un reviso de lo que acabamos de leer. 1, Juan le es dado una vara para medir, ¿verdad? Vimos eso ahí en el versículo 1. Vemos a estos dos testigos que vienen, vemos que son matados luego, vemos que resucitan y vamos a ver cuando estudiamos el resto del capítulo 11, vemos que ellos ascienden. Y todo esto es bien fascinante. Yo creo que vamos a tener mucha diversión. Nos vamos a divertir estudiando este pasaje hoy. Ahora, aquí está una regla. Una regla hermenéutica. ¿Okay? En teología, en círculos teológicos, la hermenéutica, no sé cómo decirlo en español, en inglés, hermeneutic, pero la hermenéutica es la manera correcta de estudiar un libro, especialmente un libro como la Biblia. Así que la regla para estudiar la Biblia, tenemos que acordarnos de esto. Siempre debemos de tomar la palabra literalmente hasta que es completamente imposible de ser literal. ¿Me entienden? O sea que vamos a leer la palabra no como un poema, no como un símbolo de algo más, hasta que poniéndolo en la manera literal ya no hace sentido. Así que siempre debemos de tomar la palabra literalmente. Y ahora con eso vamos a entrarle, vamos a meterle. Versículo 1, dice una vez más: entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el santuario de Dios, y el altar, y a los que adoran en él. Y el patio que está fuera del santuario, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa durante 42 meses.
y concederé a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Así que el versículo 1, Juan le es dado una vara para medir el templo y contar los adoradores que están en el templo. ¿Se fijaron? ¿Se fijaron del versículo 2? Dice, y el patio que está fuera del templo, no lo midas. Que está fuera del santuario, déjalo aparte, no lo cuentes. Y eso es bastante interesante, ¿verdad? Y ahora, una vez más, con todo esto, es fácil para que nosotros veamos esto y decir, pues, ¿es literal? ¿O representa algo? ¿Qué es? ¿Qué está pasando? ¿Qué es esta vara de medir? ¿Qué es todo esto? Muchos que piensan que es alegórico dicen que el templo representa a la iglesia, ¿verdad? Que somos porque como dice Pablo, dice que somos el templo de Dios, ¿verdad? Y piensan de esa forma. Pero aquí está el problema. Aquí está el problema. Juan es ordenado a dejar aparte el patio del templo. O sea, una parte del templo. Dejarlo aparte. ¿Y por qué? ¿Por qué lo dice? Dice, y no lo midas porque ha sido entregado a los gentiles. Pues, ¿de qué está compuesto la iglesia? La mayoría de la iglesia está compuesta de gentiles. Si este templo representa a la iglesia, pero omite a los gentiles que forman la mayor parte de la iglesia, lo que está diciendo Dios efectivamente es que Él no quiere a los gentiles. Así que no hace mucho sentido, porque el contenido de la iglesia, la mayoría somos gentiles, no somos judíos. Así que omitir a los gentiles no hace sentido. No hace sentido. Así que esto de que el templo es una representación de la iglesia no es correcto, no puede ser. Ahora, si se acuerdan cuando hablamos sobre Apocalipsis y cuándo pasó y qué está hablando, la tribulación está pasando ahora, pasará en el futuro, ¿qué es? Muchos piensan que la tribulación ya ha pasado, que los eventos de Apocalipsis ya han pasado en el pasado. Pero el problema con eso es que sabemos que Juan está escribiendo todo esto en 95 DC, después de Cristo, el año 95. ¿Verdad? Y muchos piensan, pues, creemos que el tumbado del templo del 70, que pasó en el año 70 y es destruida en el año 70, que básicamente que ese evento tenía que pasar en el pasado, pero el problema es que sabemos que es el año 95, Juan tiene como 96 años, está en la isla de Patmos, el templo ya está destruido, así que ¿cómo puede ser ese mismo templo si ya el templo ha sido derrumbado? No puede ser. No puede ser. Literalmente lo que deducimos de esto, hermanos, es que este templo que está viendo Juan es un templo nuevo. O sea que es un templo que se construirá en el futuro. No es el mismo templo de Jerusalén que vimos derrumbado en el 70 AD. No es. Es un templo completamente diferente, completamente nuevo. Y lo que hemos estudiado en el pasado, ¿verdad? Es que el anticristo, este hombre de la perdición, este hombre malvado que vendrá al escenario, se va a revelar en ese templo. Sabemos esto basado en los pasajes como en Lucas y Primera de Tesalonicenses. Ahora vemos otras partes de la escritura donde gente mide en el templo por órdenes de Dios. Ezequiel, Zacarías, vayan a estudiar eso ustedes mismos.
Pero aquí está lo interesante, cuando ellos son ordenados a medir el templo, ellos son ordenados a medir todo el templo. No omitir ciertas partes, no mantener ciertas partes apartes. ¿Me entienden? Pero aquí en el versículo 2, Juan es ordenado a omitir el patio. ¿Por qué? Porque pertenece a los gentiles. Y los gentiles están hollando a Jerusalén por 42 meses. Así que vemos eso. Y aquí está lo interesante. 42 meses, cuando pensamos, ¿cuántos años son 42 meses? 3 años y medio, ¿verdad? Ya, mantengan eso en su mente porque eso es muy, muy importante para un poquito más tarde. Pero eso es lo interesante de todo esto. Y miren aquí para poder probar el punto aquí, Lucas capítulo 21, versículo 24 dice así, cuando Jesús lo predice, dice, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Muy fascinante, ¿no? Que Jesús hasta predijo que esto iba a pasar, pero mucho, mucho más en el futuro. Así que los gentiles están hollando, han tomado posesión de lo que está afuera del templo aquí. Ahora, miren eso también. Han notado que no hay números, no hay medidas. Dios le dice, ve y mide, pero no hay medidas, no hay números. Cada vez que Dios manda que alguien mida algo, siempre hay algún tipo de número, pero no hay. Simplemente no está. ¿Por qué? ¿Por qué? Y aquí está una explicación que yo creo que hace sentido para todos nosotros. El punto de todo esto no es el templo. El templo no es importante. Lo que es importante es lo que midas, es lo que me pertenece a mí. Dios está tratando de comunicar posesión. Le da esa vara a Juan para que él mida todo lo que es de Dios, pero todo lo que no, déjalo aparte. Y lo vemos aquí con este patio. Déjalo aparte. Todo esto, el templo, el santuario, el altar y los que están adorando en el santuario, ellos pertenecen a mí, pero ese patio con los gentiles, con lo que está pasando, no es mío. Así que Dios está tratando de comunicar posesión. Y ahora miremos juntos versículo 3. Dice, y concederé, Dios hablando, a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días. Piensen de eso. ¿Cuántos años son 1260? 3 años y medio. Así que todo lo que está pasando con los gentiles, estos gentiles que están hollando la ciudad santa, a Jerusalén, lo están haciendo a la misma vez que estos 2 testigos están en la escena. Así que estos 2 testigos han llegado y han estado ahí desde el principio de la tribulación hasta el medio. Tenemos que acordarnos de eso. Ahora, ¿quiénes son los 2 testigos? Mucho como lo del templo, la gente piensa esto tiene que ser algún símbolo. Tienen que representar a alguien más, ¿verdad? Y hay muchos que piensan, pues, los 2 testigos son los 2 testamentos, el antiguo y el nuevo. Otros dicen que uno representa los 144,000 de Israel y el otro representa a la iglesia, los gentiles, que son salvos durante la gran tribulación. Pero la cosa es que Dios, una vez más, Dios está diciéndole a Juan, 2 testigos, o sea, 2 hombres. ¿Se acuerdan? Tenemos que interpretar la escritura como literal hasta que no hace sentido. Y yo creo que hace mucho sentido que Dios manda a 2 personas a la tierra.
También porque a través de toda la escritura vemos alusiones donde Dios alude que esto va a pasar. Estos dos testigos. Así que, ¿quiénes pueden ser? Aquí ahora es donde se discute un poquito. Son dos hombres, pero ¿quiénes son? Muchos dicen Elías y Enoc, otros dicen Elías y Moisés, otros dicen Zerubabel y Josué, y otros dicen Elías y Eliseo. Pero aquí está el asunto, la Biblia no nos dice, pero hay mucha evidencia en la escritura que nos dice que estos dos testigos representan a Elías y Moisés. Ahora, tengo que explicar esto un poquito, porque aquí está la cosa. Puede ser que estos dos testigos son Elías y Moisés, pero sabemos nosotros que ya Elías y Moisés han pasado hace mucho tiempo en el Antiguo Testamento. Pero, si se acuerdan, Juan el Bautista, ¿se acuerdan de él? Cuando vienen los fariseos a preguntarles a él, ¿de quién eres y de dónde vienes? ¿Eres el profeta? Hablando del Mesías. Y Juan le dice, pues no. Ok, ¿eres Elías? Y él responde, no soy Elías. Pero vemos a través de la palabra de Dios que Juan, también le llaman que Juan representa a alguien que viene en el espíritu de Elías. Que Juan vendrá como Elías, será un representante de Elías, pero no literalmente Elías. Este es Juan el Bautista. De la misma forma, esos dos testigos vienen como Elías y Moisés, en el espíritu de Elías y Moisés. Así que eso es la diferencia ahí. Ahora, como les dije, 3 años y medio. Ellos están ahí desde el principio de la gran tribulación hasta el medio. Y dice aquí que están vestidos de silicio. Y el silicio, cuando alguien se viste de silicio, eso representa 3 cosas. Representa el duelo, representa angustia, representa el arrepentimiento. ¿Verdad? Así que vienen vestidos de esta forma. Y ahora miren lo que dice aquí en el versículo 4. Dice, estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Delante del Dios de la tierra. Así que esos 2 testigos, ahora sí entramos a lo simbólico, porque ya hemos establecido que estos son 2 hombres, pero son olivos, árboles de oliva y candeleros. Ya hemos visto que candeleros han representado a las iglesias. ¿Se acuerdan en el capítulo 1 donde vemos a Jesús al frente de 7 candeleros de oro? Y Jesús entonces le dice a Juan, ¿qué representan? Así que eso sí es simbólico. Eso dice aquí, que son los 2 olivos y candeleros. Ahora, ¿por qué es significante? ¿Qué significa esto? O sea, vamos a pensar de esto. ¿Qué es lo que usa un candelero para que se prenda? En esos tiempos, el aceite, ¿verdad? ¿Y de dónde sale el aceite? De los árboles de oliva. Así que estos 2 testigos representan aceite que trae vida. Y cuando es usada en un candelero, trae luz. Estos 2 testigos traerán su luz, proveerán su luz cuando vienen a la tierra, cuando vienen y miren aquí, una vez más, en el versículo 3, Dios les concede que sus 2 testigos profeticen.
O sea que ellos van a proclamar la verdad, la palabra de Dios, el evangelio a la tierra que se está perdiendo, para que los que escuchen reciban a Jesús, pongan su fe, su esperanza en Él y sean salvos. Traerán su luz a un mundo lleno de oscuridad. Eso es lo que harán estos testigos. Testificarán de Jesús para que muchos vengan a fe en Él. Ahora continuemos, versículo 5 dice: y si alguno quiere hacerles daño, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen la potestad de cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía. Y tienen potestad sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir a la tierra con toda clase de plagas cuantas veces quieran. Así que estos dos testigos van a tener poder. Van a ser básicamente invencibles. ¿Pueden pensar que si alguien viene contra usted, le quiere hacer daño, y Dios le concede a usted la habilidad de escupir fuego y derrotar a sus enemigos y protegerse? Pueden imaginarse que se le están hablando a una ciudad sobre el evangelio y la ciudad no los recibe y lo amenaza para matarlo, y usted tiene el poder para cerrar el cielo para que no llueva y empiece el hambre porque las verduras se están pudriendo, no hay agua, la gente se está muriendo de sed. ¿Puede imaginarse ese tipo de poder? Pues estos dos testigos tuvieron ese poder. Nada les pudo hacer daño. Nada. ¿Y qué es lo que estaban haciendo? ¿Qué es lo que estaban protegiendo? Cuando se protegían ellos, ¿qué es lo que ellos estaban protegiendo? Al fin del día, estaban protegiendo su misión que les fue dado por Dios para profetizar y proclamar el evangelio al mundo. Estaban en la voluntad de Dios, haciendo su voluntad, y Dios prometió protegerlos. Y miren versículo 7, nada más para el contexto, dice: cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Cuando acaben. Así que Dios le da la habilidad a estos dos testigos para protegerse de los que los quieren matar hasta que la voluntad de Dios se lleve a cabo y termine. ¿No es interesante que Dios protege al que va en su voluntad para hacer lo que Él ha dicho, para obedecerlo? No de obligación, pero por amor. Y hermanos, quiero que pongamos atención aquí, porque esto es muy importante para nosotros. Muchos de nosotros que nos llamamos cristianos, que hemos puesto nuestra fe y esperanza en Jesucristo, tenemos la tendencia de no ir y proclamar el evangelio, no ir hacia el llamado de Dios por temor, por miedo de que algo malo nos va a pasar, de que la gente nos va a perseguir, por la posibilidad que tal vez podamos morir por nuestra fe,
O tal vez por la posibilidad que otros se ofendan y que no quieran nada que ver con nosotros. Pero hermano, hermana, si nosotros estamos haciendo la voluntad de Dios y Dios no ha acabado con nosotros, ¿usted no cree que Dios tiene el poder para protegernos? Estos dos testigos van en la autoridad de Dios para profetizar. ¿Se acuerdan de la comisión de Jesús? Cuando comisionó a sus apóstoles. ¿Se acuerdan? Mateo capítulo 28, versículo 19. Empezando en versículo 18, Jesús dice: a mí se me ha dado la autoridad, toda autoridad en la tierra y en el cielo. Y ahora, porque yo tengo la autoridad, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Y yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. ¿Pueden imaginarse? Si nosotros cristianos dejamos de temer, dejamos de tenerle miedo a las amenazas del mundo y confiamos que Dios nos va a proteger, ¿pueden imaginarse qué tan efectivamente el evangelio se va para todos lares del mundo? Qué bonito imaginarlo. Y tal vez para usted, lo que le está deteniendo de ir y hacer lo que Dios le ha llamado a hacer, puede ser sus finanzas, su carrera, su reputación. Puede ser que está tratando de proteger su imagen. Puede ser que está tratando de proteger su tiempo. Hermanos, ¿qué son estas cosas para Dios? Así nos dice Jesús en Mateo capítulo 6, que si nosotros buscamos el reino de Dios y su justicia, todo lo que se necesita, todo lo que necesitamos de una perspectiva terrenal, la comida, el agua, el vestido, todo, Él os añadirá. Será añadida. Dios, que es creador de todo el universo, Él es lo suficientemente poderoso para protegerlo a usted. No tiene que temer. Si Dios lo está llamando, y Él nos ha llamado a proclamar el evangelio de cualquier forma, debemos de hacerlo y confiar que Él nos protegerá, que Él no nos dejará solos, que Él estará ahí junto a nosotros y que hasta que Él acabe con nosotros, nada nos podrá pasar. Vamos como representantes de Dios mismo. No hay que temer. Y cuando se acabe lo que Dios nos ha llamado a hacer y nos llama a su reino, no moriremos. No moriremos por siempre, pero resucitaremos y estaremos con Él por siempre y siempre. Ha puesto su fe en Él. Confía que Él lo protegerá o la protegerá. Mientras que usted busca su voluntad, yo creo que sí. Oremos juntos. Señor Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias por el ánimo, Señor, y la fuerza que recibimos cuando pensamos que tú eres un Dios grande, poderoso y fuerte. Que no hay nada que puede venir contra ti y derrotarte.
Señor, danos ahora la fuerza, la sabiduría, la voluntad de hacer lo que tú nos has llamado a hacer y de no temerle al enemigo ni a el mundo. Oh Señor, perdónanos cuando le damos más temor a cualquier otra cosa que es más baja que ti. Y ayúdanos, Señor, a seguir adelante en tu nombre y hacer lo que tú nos has dicho hacer. Y para los que no sabemos qué es tu voluntad para nuestra vida, oro, Señor, que abras los corazones y ojos de mis hermanos y hermanas que tal vez no saben cómo los quieres usar y que les des esa sabiduría, Señor. Te lo pedimos todo en el nombre sagrado de tu Hijo amado Cristo Jesús. Y en su nombre oramos. Amén y amén.